Muy buenos días para toda la República Dominicana. Un saludo de corazón para las personas que nos sintonizan a esta hora de la mañana a través de Color Visión y nuestro canal de YouTube Espejo 360. Doctor, buenos días. Buenos días, hermano. ¿Cómo se siente? Muy bien, doctor. Ha sido una semana interesante. Comenzamos a prepararnos ya para los que nos trae diciembre. Sí. Siempre trae mucho dinero, ¿verdad? Sí. Circula mucho dinero, regalía pascual, mucha gente le dan sus bonificaciones. Perfecto. El Estado reparte para las personas más vulnerables, ¿verdad? El sector privado reparte sus recursos, pero también hay que salir a proteger a la gente. Por eso comenzó también ese gran programa de protección que se desarrolla desde la Policía Nacional, impulsado por el Ministerio del Interior y Policía, pero también hay una dinámica diaria que se da en República Dominicana y que esta semana resultó interesante con el Código Laboral que, bueno, está provocando debates entre el sector empresarial y laboral y toda una dinámica interesante en la semana que iremos abordando en el transcurso del programa de hoy. Nos vamos a la semana 360 y regresamos en unos minutos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este resumen informativo Semana 360. El Senado de la República convirtió en ley el presupuesto general del Estado del año 2025 por un monto de 1.681.728.11.591 pesos dominicanos durante una sesión extraordinaria en la que no faltó la queja de la oposición. El proyecto había sido aprobado el pasado martes 3 de diciembre por la Cámara de Diputados. El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre Intrant prohibió la circulación de transporte de carga en todo el territorio nacional, incluidos los permisos otorgados por la zona de acceso restringido como parte de las medidas de seguridad vial adoptadas con motivo de los feriados de Navidad y Año Nuevo. La medida contenida en la Resolución 013-2024 explica que para el feriado de Nochebuena queda prohibida la circulación de vehículos de carga a partir del lunes 23 de diciembre de 2024 desde las 6 de la mañana y hasta el jueves 26 de diciembre de 2024 a las 5 de la mañana. Mientras que para el feriado de Año Nuevo, la prohibición inicia el lunes 30 de diciembre de 2024 a partir de las 6 de la mañana y se extenderá hasta el jueves 2 de enero del año 2025 hasta las 5 de la mañana. El alcalde romanense Eduardo Kerry Mativier participó el jueves en el recibimiento del primer vuelo de la nueva ruta Miami-La Romana, con vuelos directos inaugurada en el Aeropuerto Internacional de La Romana. La aerolínea American Airlines retoma el itinerario que será diario. Junto al edil estuvieron presentes los funcionarios del comando de Miami-Dade, Florida, Estados Unidos, entre ellos el comisionado Kevin Marino Cabrera, quien resaltó la importancia de la conexión tanto para los viajeros de placer como para los ejecutivos de negocios. El sector empresarial le planteó el pasado miércoles a la Comisión del Senado que estudia la reforma laboral que está de acuerdo en que se mantenga la cesantía, pero hasta un límite de 6 años para los empleados nuevos, como está estipulado en algunos países de la región. Además, sugirió un tope de 10 salarios mínimos, es decir, que al calcular el salario base para sacar el monto de la liquidación, se fijará un límite equivalente a 10 veces el salario mínimo del sector laboral al que pertenece el empleado. El Banco Central de la República Dominicana informó que el índice de precios al consumidor IPC experimentó una variación mensual de 0.16% en noviembre de 2024, con lo cual la inflación interanual medida desde noviembre del año 2023 hasta noviembre del año 2024 se ubicó en 3.18%. Así, la inflación se mantuvo entre el límite inferior y el centro de rango meta por 12 meses consecutivos, es decir, desde diciembre del año 2023. Entre enero y octubre del año 2024, las exportaciones de las empresas lideradas por mujeres alcanzaron 1.538.6 millones de dólares, reflejando un crecimiento del 27.5% respecto al mismo periodo del año anterior. En el 2023, estas empresas registraron exportaciones valoradas en 1.483.2 millones de dólares. Los datos fueron ofrecidos por el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana, ProDominicana.
Y en el ámbito internacional, el gobierno de transición de Haití adoptó una serie de medidas para fortalecer las capacidades y la modernización de la administración pública durante el Consejo de Ministros, presididos por el presidente del Consejo Presidencial de Transición, Leslie Voltaire, y asistido por el primer ministro Alix Dadier Fils-Aimé. Entre las medidas se destaca la regularización del estado civil de los haitianos sin acta de nacimiento, para lo cual las autoridades de transición decidieron adoptar un decreto que otorga un plazo de 5 años a sus nacionales para regularizarse. Hasta aquí el resumen informativo Semana 360. Informó Joaquín Caraballo. En las últimas 3 décadas se ha desarrollado un gran debate en la República Dominicana en torno a la necesidad de tener un código penal moderno. Pero ¿qué resulta? Que las diferencias con relación a un punto en específico, que es el tema del aborto, ha impedido que nos pongamos de acuerdo y le demos al país un código que nos permita sancionar nuevos delitos y perseguir con más eficiencia a los criminales, a la gente que se asocia para cometer grandes crímenes. Y hemos tenido que apelar a ir creando nuevas leyes cuando todas esas disposiciones deberían estar en un código moderno que recoja todo eso. Y lo digo porque esta semana el presidente Luis Abinader sometió 2 proyectos de leyes al Congreso Nacional para perseguir el crimen organizado, para crear una institución que se dedique a proteger a las víctimas y los testigos de casos de crimen organizado, e incrementar las penas, por ejemplo, del sicariato, que establece penas, esta nueva ley establecería penas de hasta 50 años de prisión. También para perseguir el tráfico de migrantes y la trata de personas. Y usted dirá, bueno, hay también otras leyes que se han tenido que crear para combatir otro crimen, como por ejemplo el lavado, porque el Código Penal no te da las herramientas para perseguirlo de manera eficaz y tampoco te da herramientas para perseguir nuevos crímenes, y en República Dominicana el crimen organizado se está incrementando. Tenemos una ley de terrorismo incluso que establece una sanción de 40 años, la pena máxima en el código de 30 años, y hay una ley de terrorismo. Creo que no hemos condenado de primero por terrorismo a 40 años, pero tenemos una ley. Es decir, hemos tenido que apelar a leyes cuando pudiéramos tener un código más moderno. Y yo creo que República Dominicana tiene que sentarse, o los líderes del país tienen que sentarse a trazar una estrategia para que sus seguidores, sus legisladores, se sienten y le den al país las normas como los códigos, como el penal, como el laboral, como otros códigos, que nos permitan a nosotros tener herramientas modernas para sancionar como se debe a los criminales, pero también para perseguir nuevos delitos. Por ahí tenemos, doctor, el caso, por ejemplo, del sistema Ponzi, que este proyecto que sometió el presidente también lo persigue, que no se puede sancionar a la gente. Yo siempre le he dicho a usted que los políticos son los responsables de los desbarajustes que tienen estos países nuestros, porque no se han encargado de crear lo que se llaman las condiciones para la institucionalización del país. Le digo eso por lo siguiente, mire, creo que yo me inscribí en la Escuela de Derecho en el 74, estamos hablando de 50 años. Claro. 50. Más de la mitad de mi vida en eso. Sí. Y yo tuve contacto con los estudios de Derecho Penal desde entonces. Y yo descubrí ahí, nunca lo voy a olvidar, los profesores de esa época eran maestros del derecho. Claro. Porque ahora cualquiera es profesor, pero en esa época eran maestros del derecho. Pero hay buenos, ¿sabes? Hay muy buenos. No estoy diciendo juicio de valor. Digo, cualquiera es profesor ahora. Pero en ese entonces eran instituciones. ¿Está entendiendo lo que le quiero decir? Bueno, ellos decían lo siguiente, sobre eso que estamos hablando, ese tema, decían, mire, la inestabilidad de las leyes aquí es relativa a las circunstancias que vive el país. Por ejemplo, los primeros textos penales llegaron aquí con la colonia, ¿verdad? Era un derecho español que había aquí. Pero cuando llegó la ocupación haitiana en el 1822, ellos trajeron, pues no solamente militares a pegar fuego, no. Ellos trajeron todos sus códigos
en francés. Y todos estos códigos que tenemos aquí, Código Penal, Código de Comercio, Código Civil, todo, eran copiados por ellos desde Francia. Es una herencia francesa. Es decir, que aquí se dice que el derecho dominicano de origen francés, falso. Los haitianos copiaron de Francia, entonces lo trajeron en francés aquí. Y ellos obligaron a que se hablaba francés aquí, pero la gente nunca se puso en eso. Entonces, ¿quién ordenó la traducción de esos códigos? Ulises Heró, Albia Lili, se tradujeron al español. Claro. Desde ese entonces, ese código napoleónico penal, 1800, qué sé yo cuánto, es el que rige aquí. Está vigente. Pero yo tengo una crítica para esa abundancia, superabundancia de legislación. Y es la siguiente. Es que un código no es más que una recopilación de leyes. O sea, lo que un código recopila son usos y costumbres que para darles carácter penal de sanción o civil de sanción. Entonces, si hay una ley, por ejemplo, de secuestro, si hay una ley antiterrorismo, si hay una ley de trata de personas, ¿por qué no puede legislarse con los demás aspectos, por ejemplo, de la vida criminal? Caso del sicariato. Un ejemplo, que eso vino con la cuestión del auge de las sustancias prohibidas. Claro. Entonces, lo que quiero decirle con esto es que ese tranque de juego del Código Penal tiene otras lecturas para mí que escapan a que no se ponen de acuerdo por el asunto del aborto. Óigame, eso es lo de menos. Hemos comentado usted y yo aquí mucho tiempo, y otras personas que hemos invitado aquí, que eso se puede resolver por leyes. El asunto del aborto es algo que incluso es un tema médico, es un tema que hay que dejar sobre los médicos. Claro. Que los médicos opinen, porque ni usted ni yo sabemos de eso. Claro. Pero el médico sí sabe de eso. Y un médico que tiene una emergencia ahí, él sabe qué es lo que hay que hacer ahí. Creo que usted me sigue. Él es el que sabe. Entonces tú no puedes penalizar a un médico que tome. Claro, si es un hecho criminal que el médico se involucra, eso claro, es otra cosa. Eso es otra cosa, claro. Y hay que probárselo. Pero en la intimidad, por ejemplo, de la sala quirúrgica, el que tiene el dominio de la vida es el médico. Es el que se ha preparado para eso. Pero, entonces, aquí ponen en manos de leguleyos, digo leguleyos en el sentido de gente que no sabe de eso, cuando la palabra leguleyo implica que hablar de leyes. No, yo me refiero a actividades técnicas. Un ingeniero es el que sabe de eso, de construcción, ¿verdad? El radiotelegrafista sabe de eso. Entonces, el médico que sabe de medicina. Entonces, yo digo que eso no se ha resuelto por falta de voluntad política. Sí, así es. Ahora mismo hay una superabundancia de leyes. Mira, pero el código se ha aprobado 5 veces, doctor. Por lo que le estoy diciendo. Y no se ha promulgado. Es que hay otros intereses ahí. Sí. ¿Usted comprende? Entonces, eso también demuestra, le levanta el refajo. Se le ve el refajo, la falda, ¿verdad? Se le ve el refajo a la clase política de aquí porque no tienen voluntad propia. Creo que usted me sigue. Sí. No tienen voluntad propia. Entonces, conclusión, yo creo que podríamos estar celebrando quizá ya la adultez del código, porque ya es mayor de edad, ¿verdad? Es mayor de edad. Súper mayor. Podríamos entonces celebrar la adultez, que se case hasta el matrimonio de él, ¿verdad? Bueno. Porque, mire, de verdad que lamentablemente este país no es increíble. Sí, entonces los proyectos que sometió el presidente son uno sobre persecución y judicialización de las organizaciones criminales, que también castiga el tráfico de personas y comercio ilícito, y otro para proteger víctimas y testigos sujetos en riesgo. Ahí está una ley del 2003, sí. Hay otra de 2007, hay muchas leyes que tienen eso mismo exactamente, con 40, 50 años. Exacto, castigar el sicariato con 40 a 50 años. Claro, mira, a mí me dijo una persona de la vieja guardia, me dijo, mira, yo te pago en dólares o en euros, como tú quieras, si tú me consigues 2 personas que hayan cumplido aquí 30 años de prisión. No. Ahí hay uno que está preso todavía, el que mató al niño, al primo. Sí, el caso Llena Saiba. Y el otro cumplió los 20 años. Sí. Único caso, porque fue un caso que impactó profundamente. Y yo diría que por la posición social de las partes. Si hubiera sido, por ejemplo, uno usted me entiende, para no entrar en detalle. Pero en sí... Pero aquí no hay condiciones para tener 40 años. Sí, una persona el Ejecutivo sí quiere mandar una señal con respecto a la sanción a estos crímenes terribles de sicariato, el incremento del crimen organizado. Eso está legislado, es que eso está legislado ahí. Sí, pero ahora hay que sentarse a revisar todo esto, pero yo sí observo una preocupación en aspectos como el crimen organizado que va en auge en República Dominicana. Va en auge. Bueno, hay leyes que castigan diferentes aspectos del crimen organizado, pero nosotros tenemos auge del crimen organizado y también tenemos
un incremento peligroso del tráfico de migrantes. Del tráfico de migrantes y la trata de personas. Mire, eso es peligroso. ¿Sabe por qué? Porque el primero que trae aquí, migrantes ilegales, es el Estado. Sí, sí. El primero. Eso es peligroso y yo quisiera ir a la pausa para que tratemos entonces Exacto. las consecuencias de esta situación. Primero, la preocupación que existe y lo importante que es perseguir esto y el objetivo que se está persiguiendo con estos proyectos de leyes, independientemente de que existan algunos que le permitan sancionar, pero hay un interés muy marcado del Ejecutivo de mandar una señal porque hay peligros serios, serias amenazas para la República Dominicana en función de cómo se incrementa el crimen organizado, pero también los efectos que está teniendo el tráfico de migrantes en la República Dominicana. Vamos a hacer la pausa. Claro. Viendo uno, doctor, estos proyectos de leyes, uno tiene que necesariamente pensar en la preocupación realmente que existe en la sociedad dominicana con respecto a cómo el crimen organizado ha ido creciendo en la República Dominicana y cómo el crimen organizado está incidiendo en los niveles de seguridad en la República Dominicana. Y también conectar con lo peligroso que es para la República Dominicana el incremento que se está dando del tráfico de migrantes. No solo de trata de personas, porque la trata y el tráfico son cosas diferentes. Porque el tráfico de migrantes es una cosa. Cuando usted trafica con migrantes, usted está cobrando para permitir que alguien entre a su territorio para que se puedan utilizar en fines diversos. Por ejemplo, aquí tenemos el tráfico de migrantes para gente que viene a beneficiarse del sistema de salud, para gente que viene a beneficiar a trabajar en la agricultura, donde intervienen incluso sectores políticos y empresariales, porque hay unas complejidades perversas en ese aspecto. Entonces, ahí es que yo observo, doctor, que hay una preocupación que quizás pueda estar ahí el interés del Ejecutivo en buscar sanciones en esa dirección. Primero, por lo que está implicando para nosotros el crimen organizado, sobre todo el narcotráfico internacional, que somos un país puente, un país donde se distribuye mucha droga, pero somos un país donde hay todavía ciertas flexibilidades que permiten que mucha gente se le escape a la mano poderosa de la justicia. Pero además, la cantidad de inmigrantes indocumentados que está entrando, producto de la práctica del tráfico de migrantes para conectar, porque son dos líneas de acción que está mandando el Ejecutivo. Y yo creo que ahí República Dominicana tiene que necesariamente ir afinando su estrategia para evitar males peores en un futuro no muy lejano. Mire, yo no sé si es que yo me estoy poniendo viejo. Es posible. ¿Usted no se ha dado cuenta? No creo en nada. No creo en nada ni nadie. Yo estoy como Canuto, cada día más bruto. Óigame, porque, cuando uno le dicen esas cosas, uno piensa, dice, pero Dios mío, aquí hay como una especie como de asociación para el crimen en este país. Usted dirá, ¿cómo así? Pero muy sencillo. Por ejemplo, si una persona trafica miles de millones de pesos, que lo saca en camiones, yo no voy a referirme a nadie en particular, de hechos que están ahí en la prensa, y nadie se da cuenta. Se dan cuenta después, cuando ya ese dinero está repartido y colocado. Si, por ejemplo, aquí usted va a una construcción, para poner un ejemplo sencillo, que todo el mundo lo ve, y usted quizá de 100 trabajadores encuentra 5 que son de aquí. Oiga bien, y no muy seguros si son de aquí. Encuentra muchos, encuentra 5 a veces. Y no muy seguros si son de aquí. Claro. Cuando usted va a un hospital y encuentra, porque eso es una realidad, uno no puede ponerle paño tibio a eso. Entonces, por ejemplo, según hemos entendido, esas personas no vienen de gratis. No. Esas personas no la traen porque yo te quiero, yo te amo, vamos a llevarte a Santo Domingo que tú des luz. No. Allá tienes que pagar $400, $500 por un parto. Entonces, con $200 es lo que me he oído decir. Entonces, ¿por qué los hospitales no tienen una estructura de seguridad? Es decir, no, quería darle seguridad, ¿cómo se llama? Servicio de salud a todo el mundo. Sí, pero los dominicanos no lo tienen. Entonces, el trabajo, bien. Entonces, lo que quiero decir es lo siguiente. Si se examina, por ejemplo, el cobro de peaje, yo soy del sur, yo conozco cómo se maneja eso por ahí. Por más vuelta que le den
ahí hay involucrado. Yo no sé por qué que hay un terror en este país de señalar la cosa por su nombre, porque aquí había una alta gama de oficiales militares metidos en eso, cobrando peaje. No, claro, Entonces, es una estructura donde hay que es una organización para el crimen. muchas personas involucradas, claro que sí. Entonces, por eso yo siempre insisto, yo soy pesimista en eso, que aquí no hay estructuras. Las leyes están muy bonitas. Yo como abogado tengo que aplaudirlas, porque yo soy un hombre de orden, de ley. Pero resulta que de buenas intenciones están pavimentados los caminos al Averno. Entonces el papel lo aguanta todo. Usted puede tener una ley muy bonita, mírala aquí, pero dígame, la aplicación, Sí. ¿quién la va a aplicar? Pero, ¿Cómo lo vamos a hacer? Eso es correcto, la visión suya, pero nosotros tenemos que estar claros en que si no nos ponemos de acuerdo para poner un stop a lo que está pasando, cuando intentemos hacerlo más adelante va a ser muy tarde. Primero, estamos enfocando en dos aspectos que son peligrosos. Uno, Cierto. el crimen organizado, el narcotráfico, una serie de acciones de engaño a la población. Pero además, esta parte que estamos abordando de manera particular, que es el tráfico de migrantes. Todos sabemos que aquí hay una estructura mafiosa que ha operado por mucho tiempo y que las autoridades han entrado en complicidad porque primero no lo han perseguido como hay que perseguirlo. Sí, es que eso es un negociazo. Y que muchos pudieran decir, bueno, no lo persiguen porque también lo utilizan pero claro que sí, para poder quedar bien en las obras que impulsan desde la administración pública. Producción agrícola. Y la propia producción agrícola. Claro. Es decir, es un problema peligroso que nosotros como nación tenemos que verlo, tenemos que analizarlo, tenemos que presentar soluciones alternativas. Mire, muy porque breve. ¿usted cree que algún país resiste Claro. el nivel de tráfico de migrantes que hay en este país? La cantidad de personas que entra Cierto. sin ningún tipo de documento y que usted los ve normalmente trabajando en la agricultura, en la construcción, en el turismo, en diferentes ámbitos de la vida nacional. Exacto, mire. Y no es que usted esté en contra de las migraciones, No. es que hay gente que está recurriendo a lo ilegal para enriquecerse y al mismo tiempo le está haciendo un daño a la sociedad dominicana. Déjeme decirle, cuando usted ve que la clase empresarial, la clase de alto nivel de aquí dice que si se deportan todos los inmigrantes ilegales, se cae la agricultura y la industria, ¿qué le dice a usted eso? Eso tiene un mensaje. No, pero eso no hay que analizarlo mucho, porque está diciendo que está dependiendo de esa inmigración. Pero entonces ellos son responsables de eso. Pero al mismo tiempo estamos viendo como normal ¿Usted comprende? una inmigración irregular y al mismo tiempo estamos dando pie a eso que se quiere sancionar, que hemos traído a la mesa hoy, que es al tráfico de migrantes. Le digo una cosa, yo he visto hasta legisladores, no me entre en detalle, Sí. para no encontrarme un problema, porque yo soy abogado y sé hasta dónde debo medirme. Legisladores peleando con autoridades de migración porque van a deportar individuos que no tienen ni siquiera nombre, no se sabe cómo se llaman. Pero me decía, por ejemplo, Roberto Rosario, que fue presidente de la Junta, Sí. que nosotros aquí a veces decimos que los haitianos no tienen ni siquiera nombre, pero que la OEA impulsó un proceso de documentación de ciudadanos en Haití que abarcó más de 10 millones de personas y que el proceso sigue en marcha, que ellos lo siguen haciendo. Es decir, que uno cree que ellos no tienen documentos, que tienen documentos. Porque parece que hay otro proyecto entonces detrás de eso, Bueno, otro propósito. Bueno, es posible que todavía es más peligroso, porque si tú tienes documentos, me dices que no tienes documentos, Claro. para tú no estar Aparentemente, identificado, exacto, eso bueno, sabemos que es así. eso es peligroso. Eso es un discurso. Pero nosotros necesariamente tenemos que ver los aspectos que son dañinos para la sociedad. Y bueno, nosotros hemos traído dos temas fundamentales: crimen organizado Sí. y tráfico de migrantes. Claro que sí. Esos son dos aspectos que son preocupantes para la población dominicana. Bueno. Porque uno está, y cuando usted lo ve los dos representan una presión real para los niveles de seguridad en el país. Ahora, Los dos elementos. pero Uno, lógicamente, envuelve un drama sí. que es el tema de los migrantes, pero al mismo tiempo representa un problema de seguridad y amenaza para una el idea país. que se me ocurre, pero es que el crimen organizado y la trata, por ejemplo, el movimiento, son hasta hermanos siameses, en un sentido. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahí se mueve en un elemento común, que es el dinero. Sí. Entonces, como hay tanto dinero envuelto ahí, no es tan fácil combatir eso.
porque ellos tienen mecanismos para, usted comprende, pero la intención es plausible. Sí. Eso es correcto. Pero caemos siempre en lo mismo, tenemos que legislar con leyes alternas por no tener un código bien, bien actualizado que nos permita perseguir, pero nosotros, y vuelvo y caigo en el aspecto que estamos analizando, nosotros tenemos que seguir visualizando salidas, soluciones, alternativas que nos permitan mandar señales muy claras con respecto a los problemas que nos pueden dañar como nación. Y esos son dos problemas que nos están afectando de manera directa. Crimen organizado, pero también el tráfico de migrantes. Vamos a hacer la pausa. El término progreso económico conlleva también aplicarlo al progreso de la criminalidad. Es decir, a medida que hay más dinero, mejor medio de vida, pues los criminales también ¿verdad? Es así. Se aprovechan. Claro. Y son sofisticados los métodos que utilizan. Uno ve cosas que hacen ahora que uno se queda sorprendido. Dice, pero Dios mío, ¿cómo es esto? Y yo, sí. Entonces, sin embargo, la época navideña es la más propicia para eso. Porque es una época de mucha abundancia. Circula mucho dinero. Mucho dinero, está publicitado. Todo, pues los delincuentes leen el periódico igual que cualquier otro. Sí. Y saben lo que hay, lo que se mueve, lo que no se mueve. Entonces, claro está que uno de los compromisos fundamentales de las autoridades es proteger a las personas. Y entonces, en ese orden, yo veo siempre muy positivo estos operativos, que para mí deberían ser permanentes, porque el crimen no duerme. Sí. El crimen no duerme, no descansa. Aparentemente a veces baja o sube, pero ¿qué va? Eso es permanente. Pero como hay un incremento de circulantes, hay un refuerzo, le llaman operativo, esta vez garantía de paz, Navidad 2024. Debería, porque yo recuerdo en otra época que habían patrullas mixtas. Sí. Y el crimen estaba, porque siempre, mire, uno de los principios que yo aprendí primero en los estudios de derecho fue Ibis Societa, Ibis Ius, donde hay una sociedad, ahí hay derecho. ¿Por qué? Porque hay crimen. Sí. ¿Y qué es el crimen? La violación de la norma. ¿Verdad? Claro, en el sentido general, ¿verdad? Claro. Ya específico otra cosa. Entonces, lo que pasa es que esas patrullas son preventivas. No es persecutorias, sino preventivas. Porque lo que se quiere es que la gente no entre en el delito. Claro. ¿Usted comprende? Pero lamentablemente ahora aquí hay una cosa que antes era un delito económico. Ahora resulta que los delitos son de sangre, que son irreparables. Sí. Por más que usted vea, porque un delito económico, bueno, perdiste 10, ¿entiendes? Después tú te recuperaste, pero ¿quién recupera la vida de una persona? Sí. Es así, pero doctor, siempre nosotros tenemos policías en las calles, claro. en labores preventivas de persecución del delito. Uno siempre aspira a que esas cosas mejoren. Pero, como bien usted resalta, en estos tiempos de Navidad, cuando la gente se va de vacaciones, como ocurre en Semana Santa, siempre hay unos patrullajes especiales. Claro. Y eso es bueno que se haga porque estamos en una temporada que, aunque es normal, porque una Navidad es un asunto normal, pero hay una mayor cantidad de dinero circulando, la gente se mueve más, y en función de eso, las autoridades tienen que tratar de desarrollar alternativas que te permitan, por lo menos, garantizar que la gente disfrute en paz, pero además que no venga un delincuente y te robe lo poco que te ha llegado. Claro. En función de eso se desarrolla un gran operativo. Han anunciado para esta semana el inicio de, comenzó esta semana específicamente, el operativo en Navidad Segura 2024, 19,000 agentes policiales y militares. De esos 19,000, 15,000 son policías. Entre esos 15,000, oiga qué dato más interesante, hay 4,400 agentes que son formados con el nuevo sistema. Son los llamados agentes de la reforma. 4,400 agentes que vienen con una mentalidad diferente. Yo quisiera verlo ellos en el terreno operando, para ver si van a aplicar políticas diferentes. Y uno debe pensar de entrada que sí, porque duraron más tiempo formándose que los otros agentes policiales. Los agentes policiales aquí, hasta antes de este proceso nuevo, se formaban en 3 meses en Atillo. Ahora tienen que durar casi un año formándose en diferentes áreas. Bueno. Entonces uno aspira a que tengan un comportamiento diferente frente a la sociedad, claro, que vengan a tratar e implementar políticas más sofisticadas en función de la aprendizaje, que tengan una indumentaria mayor a la que tenían los anteriores, porque el agente policial no solamente necesita una macana y un revólver, hay una serie de equipos que se necesitan para poder imponer el orden en las calles sin tener que
es recurrir a darle un tiro a una gente. Y quizá una política de mediación diferente a la que se ha aplicado hasta el momento. Pero para mí también es importante que ese policía tenga aseguradas las cosas fundamentales de su vida. Sí. Porque el policía sale de su casa por la mañana y no sabe si va a regresar a su casa. Bueno, esas son parte de las cosas que se han dicho que se comienzan a implementar con la Policía Nacional. Entonces, eso implica, la corrupción siempre va a estar presente, porque es tentador. Sí, el corrupto es corrupto como quiera. Cierto. Gane mucho, gane poco. Cierto, Sí. ¿es reforma o no? Porque hasta en Estados Unidos, Sí. que con todo lo que ellos hablan, pero no es tan fuerte. En todas las policías del mundo hay corrupción. Hay corrupción. Ahora, yo creo que aquí debe implementarse también, hacer hincapié en que sea atractivo para las personas que van a entrar ahí. Que sea una carrera policial. Exactamente. Igual que para la Dirección Nacional de Control de Drogas, para los agentes antidrogas, que sea una carrera. Y que se termine el autoritarismo, Sí, sí. que eso se hereda desde tiempos Claro. desde que no, pues yo soy un general, no, yo soy un coronel, no, yo soy que sí, que pero ven acá, por usted. ¿Y cómo se logra eso? Primero, con buen salario, Claro. con buenos beneficios, Educación. buenos beneficios, Claro. educación para ellos y sus familiares, que el policía sienta que entró ahí y está haciendo una carrera que Claro. puede comenzar desde los estamentos más bajos, ascender, llegar hasta los estamentos más altos por su nivel educativo, por su formación, pero además que está ganando lo suficiente como para mantener su familia de manera digna y que al final tiene un retiro digno. Yo observaré que eso empezó a funcionar cuando a mí me pare, por ejemplo, un policía en mi vehículo Ajá. y me pregunta, ¿usted es militar? Ya ahí yo empezaré a entender. Sí, eso es parte de una cultura con la que hay que ir rompiendo. Estoy diciendo, con Uno la supone que edad. los nuevos agentes ¿Usted comprende? tienen una cultura diferente. ¿Usted comprende? Entonces, o que aparezca uno, incluso un coronel retirado, diga, yo soy un coronel, usted no es. Pero ven acá, espérate. Usted claro. tiene la ley aquí, usted no Sí, es nadie. Sí. Sí, y es lógico que uno tenga esa incertidumbre con respecto a eso, que uno tenga esa duda, porque la práctica nos lleva hasta ahí. Es una policía que uno no puede satanizarla del todo, porque en todos los estamentos hay gente buena y gente mala, y que hay una buena parte de esa policía que ha rendido su función, nos ha permitido llegar hasta aquí, pero eso tenemos que mejorarlo. Estamos en esa dirección, ojalá que sigamos y que en un tiempo no tan largo, ¿verdad? Nosotros podamos decir, bueno, logramos transformar esa Policía Nacional. Tenemos una policía en la que sus agentes hacen carrera y que es una policía cercana a la sociedad, que está resolviendo los problemas y que nos está garantizando un entorno más seguro. Eso es lo que queremos, un entorno más seguro. Y que la gente confíe en esa institución. Claro que sí, claro que sí. Porque usted no puede confiar en una institución que hace cosas peores que el delincuente, Sí. porque tienen un uniforme, porque tienen una impunidad. Y yo observo que se está haciendo un gran esfuerzo en esa Ojalá que dirección. sea así. Lo observo en función de los programas de formación que están haciendo, las atenciones que le están dando al policía, no solo al nuevo, sino también al que está, porque usted tiene que darle chance al que está, Claro. en que participe. Lógicamente, Claro, lógico. el que usted entiende que no tiene las condiciones o que sale de los parámetros que usted está trazado para transformar, bueno, necesariamente usted lo saca. Pero usted también tiene que dar la oportunidad a la gente de cambiar y ajustarse. Si no se ajustó, bueno, que haya una buena supervisión. Ahí aplica el refrán cibaeño que dice, loro viejo no aprende a hablar. Bueno, eso es un Lamentablemente. refrán muy viejo que realmente Realidad. en muchos Ojalá. aspectos es así, Sí. pero ojalá que el loro que no aprende a hablar, bueno, que lo saquen, ¿verdad? Si Bueno. no aprende, bueno, que se vaya, que no sigamos hablando de la manzana podrida. Pipián, ¿verdad? ¿no? Pero yo sí mantengo la esperanza Sí, y claro. la expectativa de que cambiemos en materia de Policía Nacional, que el país pueda tener un cuerpo policial que realmente sea más cercano a la gente, que persiga el crimen y que nos garantice a nosotros un entorno más seguro. Exacto. Para eso tiene que operar también, además de todo esto que está haciendo, un servicio interno, un asunto interno que realmente investigue al propio policía para que ellos sientan que, aunque anden por ahí rindiendo una función, cada uno de sus actos también están siendo investigados. Eso manda una señal clara de que hay un interés de que las cosas se hagan bien, porque eso es lo que te va a permitir que la población te valore, te evalúe y te diga, sí, ustedes han cambiado, ha valido la pena el esfuerzo que se ha estado haciendo, los recursos que se están invirtiendo. A partir de ahí tendremos un entorno más seguro porque tendremos una institución que realmente sale a protegernos y sale a aplicar unas políticas que son las que demandan los nuevos tiempos. Vamos a hacer la pausa. A mí me gusta siempre ser portavoz de las noticias positivas, ¿verdad? Y sobre todo
cuando estamos en temporada de alegría, ¿verdad? Y de positivismo como Sí, es verdad. la Navidad. Y diciembre es el mes de la Navidad. Mire, esta semana el Ministerio de Turismo ofreció las estadísticas de la llegada de turistas y cruceristas a República Dominicana en los primeros 11 meses del año. Y las cifras son muy positivas para la República Dominicana. De enero a noviembre nosotros hemos recibido 10.005.800 turistas. Una cifra importante porque estamos superando estadísticas de años anteriores. Claro. Y además estamos por encima de las metas que nos estamos trazando como país. Todavía nos faltan las estadísticas de diciembre, que se incrementan de manera considerable porque mientras aquí hace calor o sentimos una temperatura un poquito agradable, en otros países es un invierno fuerte y la gente migra hacia estos países a pasar las Navidades o a disfrutar sus vacaciones. Entonces, en función de eso va a llegar una gran cantidad de gente en diciembre y nos va a permitir pasar esa meta de 11 millones de visitantes. El hecho de que estemos creciendo tanto ha llevado a las autoridades a ponerse nuevas metas y el propio presidente Luis Abinader anunciaba que la meta para el gobierno para el próximo año 2025 es de 12 millones de visitantes y eso es posible. Y eso me retrotrae a aquellos tiempos en que en el pasado gobierno se decía que la meta del país a 10 años era de 10 millones de turistas y nosotros estamos llegando a los 10 millones. Y digo, estamos llegando a los 10 millones de turistas porque todavía estamos calculando los que llegan vía cruceros y los que llegan vía aérea. Nosotros, vía aérea, que son los turistas que pernotan, que son los que vienen y pasan 4, 5, 10 días en el país, estamos llegando ya a los 10 millones. Claro. Y con los cruceristas estamos superando ya esa meta, pero la parte esa de los turistas en sí, los turistas, los que llegan, me reitero, vía aérea y que pernotan aquí, nosotros ya nos estamos acercando a esa meta. Y qué bueno que la superemos, porque en esa medida nosotros estamos fortaleciendo un renglón que provoca una gran derrama en la República Dominicana, porque el turismo te provoca un impacto extraordinario en la construcción, en la agricultura, en diferentes áreas, pero sobre todo en la agricultura, en la agropecuaria dominicana. Nosotros le estamos vendiendo al sector turístico nacional más de 60.000 millones de pesos al año en productos. En un mundo tan convulso como que estamos viviendo hoy, guerra por aquí, guerra por allá, crimen organizado, ¿verdad? Todo tipo de diablura. El turismo yo lo considero una especie de gallina a los huevos de oro, al cual hay que cuidar, porque hay una serie de cuestiones que amenazan siempre la estabilidad de ese turismo como productor de divisas y de crecimiento económico, como es, por ejemplo, la estabilidad social, ¿verdad? Claro. La cuestión de la delincuencia, todo está relacionado, todo. Alguien me decía una vez, mira, lo que más atenta contra un mundo en turismo es, por ejemplo, 10 gomas camino al aeropuerto quemándose. Sí, eso es algo... Ningún turista va a un lugar donde se sienta inseguro. No, claro. Eso crea un pánico. Claro. O un tipo, esos militares que andaban antes con esa ametralladora en un motor, vea acá, espérate, estamos en guerra aquí. Sí. ¿Cree que usted me sigue? Porque el turista sale a disfrutar. Claro. Entonces no sale a un lugar donde va a sentir tenso. A un lugar donde tú vas a estar en conflicto. Claro. Entonces yo digo eso tiene que focalizarse porque nosotros hemos logrado algo que hemos tenido hasta suerte. ¿Por qué razón? Porque dicen que mal de mucho viene de tonto, un refrán. Pero el asunto es que muchos destinos turísticos de antaño se fueron revertiendo y encontraron en nosotros un oasis, de cierto modo. Y eso ha sido muy positivo para el incremento del turismo aquí, porque yo recuerdo cuando empezó aquí la actividad turística, en los años 70, que la gente no creía en eso. Sí. No, que se burlaba. Nos ha costado tiempo construirlo. Se burlaba. Pero tenemos los atractivos. Yo le comenté a usted que yo trabajé en una Banco Central como empleado de octava categoría. Pero había un departamento llamado Infratur, que era el que se de infraestructura turística. Y crearon los 4 polos fundamentales. Me dejaron fuera a mi región sur, pero está bien. Eso se le está tomando contención ahora. Pero lo que le quiero decir en conclusión es que el turismo ha sido una buena fuente de ingreso para el país. Se mueve la agricultura, se mueve la mano de obra, se mueve la construcción. Todos los sectores se mueven. Todo. Lo cual le da un valor enorme también. Es uno de los sectores que mayor inversión extranjera está atrayendo a la República Dominicana.
más de 4.500 millones de dólares al año en inversión extranjera en el sector. Y tenemos desarrollo en Pedernales, tenemos desarrollo en Punta Cana, tenemos desarrollo en Puerto Plata, tenemos desarrollo en Miches, con nuevos polos donde están construyendo muchos hoteles importantes. Y estamos incrementando de manera considerable la cantidad de habitaciones. Que yo espero, como bien regionalista que soy, que se derrame ese desarrollo de Pedernales para Barahona. Bueno, Que se quede ahí mismo. ojalá que sí, se derrame. porque la estrategia del gobierno es que la región de Enriquillo se beneficie por completo. Barahona tiene una gran producción agrícola, Sí, una gran producción. Bueno, si produce le va a vender a Pedernales, porque según lo que ha anunciado el gobierno, es que a más tardar en abril a mayo van a estar inaugurando el primer hotel en Pedernales. Exacto, entonces uno decir espera que eso tenga un Si hay repunte. hoteles abiertos en Pedernales, habrá demanda. Claro, Y si claro. Barahona produce, vas a vender. En sentido general, el turismo es importante. Pues está teniendo un gran impacto en nuestra economía por la cantidad de dólares que está aportando, tanto en materia de los impuestos que pagan los hoteleros, pero también las compras que le hacen los hoteles al sector productivo nacional, además la inversión extranjera. Efectivamente. Es decir, que es un sector dinámico que debemos seguir cuidando y protegiendo, ahora complementado con el turismo de cruceros que va en auge. Tenemos puertos de cruceros importantes en el norte, en el este, y ahora estamos desarrollando de Pedernales, que este año han llegado 5 cruceros. Casi 10.000 cruceristas han llegado a Uno de los Pedernales. efectos positivos ha cambiado la faz de la República Dominicana y la ha insertado en el mundo. Es así. En el mundo. Es Se así. crea- Así es que es importante concluir el año con una noticia positiva como la del turismo. Vamos a superar los 11 millones de visitantes en la República Dominicana. Bien, la semana que inicia va a estar muy centrada en los debates en torno a la regalía pascual, el bono navideño que está entregando el presidente de la República o el gobierno central, los debates en torno al presupuesto del Estado, los enfrentamientos en torno al código laboral y la eliminación o no de las cesantías serán los temas que estarán dominando la agenda. Terminamos por hoy. Muchísimas gracias por la atención prestada. La cordial invitación para el próximo domingo a la misma hora y por este canal. Buena suerte, buenos días.